de conducción, vamos inicialmente a hablar sobre esta parte que nos interesa, pero debemos recordar de que en lo que es el enfoque, la aproximación a un paciente que tiene una patología cardíaca o cualquier patología, pero vamos a ubicarnos más ahora en lo que es una patología cardíaca, todo examen, toda aproximación con el paciente va a exigir de nosotros primero que estemos muy cercanos con el paciente en lo que es la anamnesis. Saber reconocer los datos que el paciente nos va a traer, por qué viene a la consulta, por qué se quiere internar, por qué ya está internado, cuál es la evolución de su enfermedad. Luego hacer el examen clínico que corresponda. A veces el examen clínico tiene que ser muy rápido en un paciente que está en una urgencia, una emergencia quizás, pero dependiendo de la gravedad del paciente vamos a llegar a eso. La otra parte que también nos toca hacer en lo que es la evaluación cardiológica, que es fundamental, y rápidamente tenemos que tener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ya digamos, con eso vamos a tener una muy buena aproximación qué es lo que tiene el paciente. También con una placa de Torres vamos a ir terminando redondeando nuestra idea, y cuando ya vamos a necesitar más cosas, que seguramente pueden ser una ecografía, una ergometría, un Holter, vamos a tener una idea mucho más clara de cuál es la patología que puede estar teniendo el paciente. Pero vamos a enfocarnos básicamente en lo que es el electrocardiograma de reposo. Quiero mostrarles algo de lo que es la función básica de la parte eléctrica del corazón. Ustedes saben que sobre lo que es el miocardio, las válvulas, los vasos sanguíneos, arterias, venas coronarias, vamos a estar ocupándonos en este tiempo de lo que es el sistema de conducción y el electrocardiograma. Entonces, aquí ¿qué tenemos? El sistema de conducción, el cual está formado por el nódulo sinusal, que es la primera parte, digamos, la que se va a activar en el corazón. Luego va a seguir lo que son los haces internodales que van a conectar entre el nódulo sinusal y la unión auriculoventricular. Luego tenemos la unión AB. Posteriormente el estímulo va a seguir hasta el tronco del haz de His. Luego este haz de His se va a dividir en dos ramas, derecha e izquierda, y finalmente en la parte terminal de estas dos ramas tenemos las fibras de Purkinje, que son las que van a estimular el miocardio ventricular. Pero vamos a hacer un repaso de todo esto en forma más amplia. Para poner en relación, quisiera acompañar a esto del sistema eléctrico lo que pasa en la actividad mecánica circulatoria. Veamos. Vamos a unir el electrocardiograma con los otros eventos mecánicos. Durante todo el ciclo cardíaco está llegando a las aurículas sangre procedente de las venas cavas a la derecha y de las venas pulmonares a la izquierda. Este es un fenómeno que está ocurriendo en forma permanente. Una vez que la presión que está en la aurícula izquierda supera a la presión ventricular, se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y el contenido de la aurícula va a pasar al ventrículo en una buena parte, ¿sí? Entonces, a ese momento ya va a ser tiempo de que se active el nódulo sinusal y que la contracción auricular va a favorecer que el ventrículo finalmente termine de llenarse con lo que va a ser el volumen telediastólico ventricular. Ahí empezamos, entonces, empieza a pasar la sangre, el estímulo está pasando por acá. ¿Qué pasa después? Se produce el inicio de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué pasa? Se va a contraer el miocardio ventricular, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, se va a producir el primer ruido cardíaco, va a ir aumentando la presión intraventricular. Posteriormente, vamos a ver que supera la presión ventricular a la aórtica diastólica, va a ser eyectado el volumen de sangre que está en el ventrículo. Esta sangre va a pasar luego a la arteria aorta a la izquierda y a la arteria pulmonar a la derecha, y una vez que, si estamos en la aorta, va a ser vaciado el contenido que está en los ventrículos, va a llegar un momento que la presión que está en la aorta va a ser mayor que la ventricular y se va a producir el cierre de las válvulas aórtica a la izquierda y pulmonar a la derecha. Ahí tenemos el segundo ruido cardíaco. Esa es la secuencia en la cual van a seguir los eventos cardíacos.
Y bueno, la vida sigue, bueno, sigue latiendo el corazón hasta que al final algunos dicen, ay, mira, tan bueno que era, tan bien que estaba, de donde ya no está más con nosotros. Bueno, el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es la primera parte, he dicho, que es del sistema de conducción. Esta estructura está ubicada en la desembocadura de la vena cava superior, al lado derecho de las venas cavas, a la pared derecha de la aurícula derecha. Tiene una forma de una coma, más o menos se parece a una coma, mide más o menos unos 10 milímetros por 20 por 5 milímetros y tiene unos 3 grupos celulares. Me interesa sobre todo mencionar estas células, se llaman las células P, que son unas células un poquito más pálidas en las tinciones que se ven en la microscopía, que son las que tienen mayor capacidad de automatismo. Suelen estar en la zona más central del nódulo sinusal y a la vez que suelen ser más abundantes en los niños y un poco más escasas en los pacientes de mayor edad. Bueno, una cosa interesante es de que el nódulo sinusal es reconocido como tal, como estructura, alrededor de las 11 semanas de gestación, ¿no? Es cuando el nódulo sinusal está dirigiendo el ritmo cardíaco, aproximadamente por ese tiempo. Pero alguien puede decir, no, pero ¿cómo es que yo cuando fui a la obstetra, era una mamá tal vez, o que a las 6 semanas, 7 ya estaba teniendo el latido cardíaco? Bueno, todavía el nódulo sinusal no era el marcapasos, sino eran células venosas que estaban ejerciendo la función de tal. Bien, el nódulo sinusal, como ya les estaba diciendo, es, en cuanto a su cuestión fisiológica, el marcapasos natural del corazón, ¿sí? Porque tiene mayor automatismo. Es las células que más fácilmente se despolarizan para desencadenar su estímulo al resto del corazón. Está irrigada preferentemente por la arteria coronaria derecha, más o menos un 55% y un 45% por la arteria circunfleja. Y está ricamente inervada tanto por fibras simpáticas como parasimpáticas, aunque tiene mucho más efecto la inervación parasimpática sobre ella. Los ACEs internodales han sido descritos por algunos autores, otros no los han encontrado, que son vías preferenciales de conducción internodal, y parecería que de todas estas es el haz de Bachmann el que está hacia el tabique interauricular y un fascículo hacia la aurícula izquierda, el que tiene mayor entidad anatómica y ha sido descrito por la mayor cantidad de los anatomistas. Las aurículas, que también van a formar parte de la conducción del estímulo cardíaco, van a responder al estímulo de los haces internodales y también a las del nódulo sinusal. Y cuando se despolariza, ya que me interesa que ya hayamos formado un concepto, cuando se despolariza el nódulo sinusal y luego las aurículas, cuando se contraen las aurículas, es cuando se genera la onda P, que es la primera onda del electrocardiograma. Y su despolarización normal puede ser vista porque la polaridad de la onda P en las derivaciones D1, D2 y ABF es positiva. La manera como se puede reconocer que las aurículas se despolarizan de el nódulo sinusal. La unión auriculoventricular es una estructura que está en cercanías al tabique interauricular, cercanías al tabique interventricular, y para ubicarlo más exactamente se ha descrito lo que se llama como una zona que está entre el triángulo de Koch, está, digamos, es esta estructura que sería el vértice de este triángulo. Ahí está la unión auriculoventricular. Y esto está formado por la implantación de las venas de la válvula tricúspide, el seno coronario por arriba y y el tendón de Todaro, que está por la izquierda. En esta zona que se conoce como triángulo de Koch, en el vértice de este triángulo está la unión auriculoventricular, conocida también como nodo auriculoventricular, aunque no es precisamente un nodo, una estructura redondeada, sino más bien una zona de bordes no definidos, no netos, y que tiene una vía rápida que está en cercanías del tabique interauricular y una vía lenta que está en cercanías de la implantación de la válvula septal de la tricúspide. Bien, esta unión auriculoventricular tiene una importancia fisiológica porque, digamos, en cuanto a su estructura, es la zona que vamos a ver un poco después, es la que menos velocidad tiene. Tiene 3 porciones. Sí, unas células transicionales, pero me interesa hablar sobre esta zona compacta que es
puntualmente donde es mucho más lento el pasaje del estímulo entre las aurículas y los ventrículos. Más o menos es unos 50 milímetros por segundo. Vamos a ver que otras zonas que son casi 3.000 a 4.000 milímetros por segundo. Y aquí importa que esta velocidad sea muy lenta. ¿Por qué? Por el caso, digamos, de una fibrilación auricular, en las aurículas están más o menos activándose a unas 300, 500 veces por minuto. Esta estructura, esta porción compacta va a ser la que va a filtrar, va a impedir que esos 400 estímulos auriculares pasen al ventrículo y en consecuencia el paciente pueda tener arritmias mucho más graves, ¿no? Esto me importa resaltar. Bien. La unión auriculoventricular en cuanto a su fisiología, como decía, provee el retardo fisiológico y protector en cuanto a su irrigación, que me interesa que podamos recordarlo porque nos va a servir a la hora de que vayamos a atender un paciente con un síndrome agudo coronario. ¿Sí? Un paciente que tiene oclusión de la coronaria derecha proximal y una posibilidad puede ser, por ejemplo, recuerden de que cerca del 55% de las veces está irrigada por la coronaria derecha, ¿sí? Y si también la unión AB está siendo preferentemente la fuente de irrigación para la unión AB, es posible que cuando hay una oclusión ostial de la coronaria derecha tengamos alteraciones en la formación del impulso del nódulo, porque ahí está afectado el nódulo sinusal, y también posiblemente alteraciones en la conducción auriculoventricular, ¿sí? Por eso nos importa saber estas cuestiones de anatomía. Bueno, después de que dejamos la unión AB, nos vamos al haz de His y sus ramas. El haz de His es una estructura troncular que la parte del tronco está en la porción que se conoce la porción membranosa, la parte alta, ¿no es cierto?, del tabique interventricular. Luego va descendiendo y se abre en dos ramas. Cuando llega como al vértice de la porción muscular, una rama derecha que va al ventrículo derecho y otra rama izquierda que es la que va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Ya aquí en el haz de His y su rama la velocidad empieza a ser muy alta. Una cosa que es interesante es de que el haz de His y el fascículo posterior izquierdo tiene ramas, están irrigadas por las ramas perforantes de la descendente anterior y la descendente posterior. Quiere decir entonces que está muy bien irrigada, está protegida, ¿sí? Suele estar muy protegida el haz de His y sus ramas. Una cosa importante es de que como quiera que la velocidad es muy rápida por ambas ramas, permite que ambos ventrículos se activen casi simultáneamente, ¿sí? Esto favorece un mejor vaciamiento biventricular hacia la arteria pulmonar derecha y hacia la aorta a la izquierda. La rama derecha es una prolongación del haz de His, es más delgadita, tiene más o menos 1,5 milímetros, 2 milímetros, y va por la cara derecha del tabique interventricular hasta el vértice, hasta la punta del ventrículo derecho. Luego se va a ir ramificando hacia los músculos papilares, hacia la pared libre del ventrículo derecho. Esta rama es la que suele afectarse muy frecuentemente en los pacientes que tienen llagas, ¿no es cierto? Recordemos que es una patología que debemos recordar, sobre todo en nuestro medio, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Tarija, la parte del oriente nuestro, hay mucho de esto. Y ahora, lamentablemente, también en otras zonas. La rama izquierda, por el contrario, es un poquito más ancha, es un tanto aplanada y va a ir hacia el ventrículo izquierdo, y habitualmente se ha descrito como que se bifurca, pero mejores estudios anatómicos podemos decir que más bien se trifurca en un fascículo anterior que va hacia el músculo papilar anterior, un fascículo posterior que va a la base del músculo papilar posterior y un fascículo medio septal que va por la cara izquierda del tabique interventricular hasta más o menos la punta del ventrículo izquierdo. Las fibras de Purkinje vienen a ser la parte ya final de las ramas y son las que van a estar en relación con el miocardio ventricular. Una ventaja que tienen es que tienen en cuanto a su cuestión anatómica, y esto va a redundar en su fisiología, es de que tienen una abundante cantidad de lo que se llaman discos intercalares, ¿sí? Uniones que son término-terminales, abundantes, en mucha cantidad, que van a permitir una velocidad de conducción muy rápida para que casi todo el miocardio ventricular se active en forma simultánea. Bueno, los ventrículos, cuando son estimulados por las fibras de Purkinje, son los que en el electrocardiograma vamos a encontrar como la expresión del complejo QRS.
y su relajación va a ser la expresión en el segmento ST una parte y en la onda T la parte ya final de su repolarización. Bueno, quisiera recordar entonces, para redondear la idea, sí, me interesa que pongamos esto en recuadro. La activación contráctil, simultánea y ordenada de las aurículas va a generar la onda P. ¿Sí? Genera la onda P. Se activan las aurículas y genera la onda P. El pasaje a través de la unión AB y del haz de His va a ser responsable de este silencio auricular, ¿sí? Perdón, silencio eléctrico. Silencio eléctrico es el segmento PR. Y cuando ya se despolarizan los ventrículos, vamos a tener la inscripción del complejo QRS. Como dije, la repolarización ventricular es el segmento ST y la onda P. Pero bueno, vamos a tratar de recordar algo de la anatomía del coronaria, ¿sí? Algunas cosas nada más, las más importantes que están relacionadas con el sistema de conducción. Ustedes van a escuchar algunas cosas como estas, por decir, cualquier bloqueo de rama es mucho más grave, bloqueo de rama agudo, ¿sí? Es mucho más grave en el curso de un infarto agudo de miocardio. Hasta hace un tiempo se creía que el bloqueo de rama izquierda, pero observaciones un poco más detalladas hemos entendido que es el bloqueo de rama derecha. Y la razón es ¿por qué? Porque la primera arteria que sale de la descendente anterior, la primera perforante septal, suele ser la que va a irrigar la rama derecha. Entonces, una oclusión proximal de la arteria descendente anterior, si está comprometida la rama que va a irrigar la rama derecha, un bloqueo de rama derecha agudo, en el curso de infarto agudo de miocardio, es casi sinónimo de muerte o de muy mal pronóstico. Esto debido a la oclusión muy proximal, muy alta de la arteria descendente anterior. Bien, recuerden entonces acá la circunfleja da un ramo para el nodo sinusal más o menos en el 45% de las veces, ¿no? Recuerden que el 55% es de la coronaria derecha. La coronaria derecha, recordamos aquí entonces, 55% de las veces nódulo sinusal y en el 85%, 90% más o menos, la unión aurículo-ventricular. Las descendentes posteriores van a dar un ramo generalmente para el fascículo posterior izquierdo de la rama izquierda del haz de His. Este es un esquema para recordar lo que es la coronaria derecha vista en una oblicua anterior izquierda. Así sería la imagen en una cinecoronariografía. Y así como se ve la arteria coronaria derecha, también en una oblicua anterior izquierda. ¿Sí? Bien. Con esto me interesa que podamos recorrer este cuadrito, me interesa que rescatemos algunos datos que son importantes. ¿Cuál es la velocidad de conducción? Bueno, en las aurículas es 1000, la unión AB 200, pero en la porción compacta es 50 milímetros por segundo. ¿Por qué? Ahí la velocidad es mucho más lenta, entonces decía, de los 400, 500 estímulos que pueden estar naciendo en las aurículas durante una fibrilación auricular, se van a filtrar y muchos estímulos no van a pasar porque el nodo AB está en periodo refractario, ¿sí? Por razón de su velocidad de conducción muy lenta. El otro punto que quiero que podamos recordar es que en el Purkinje es cerca de 4000 milímetros por segundo. Y otro dato más que me interesa que podamos recordar, es que en el ventrículo la velocidad es casi 300 a 500 milímetros por segundo. ¿Por qué me importa esto? Quisiera que recuerden, tiene un valor esto, ¿no? Si ustedes encuentran que, por decir, me interesa esto a la hora de que hablemos de una taquicardia ventricular, una arritmia que nace en los ventrículos que es muy grave. Entonces, si el QRS normalmente, después esto lo va a hablar el doctor Morales, ¿no? Es angostito. En una taquicardia ventricular el QRS es ancho. ¿Por qué? Porque para empezar, el estímulo empieza en un miocardio que conduce lentamente, al que hay que añadirle que generalmente un paciente que hace esta arritmia tiene alguna alteración electrolítica, generalmente alteraciones en el potasio, y generalmente sucede esto en miocardios dañados. El QRS es ancho por estas razones. Esto será explicado mucho mejor después. Este es un electrocardiograma normal, vamos a hablar mucho de esto después, pero quisiera que podamos recordar y darle algún valor a toda esta cuestión anatómica que estamos mencionando. Es esto. Cuando un paciente viene con un desmayo, sí, dice, me desmayé, estuve caminando, me desmayé, y
uno dice, ¿qué estará pasando a este paciente? ¿No? Y muchas veces nosotros hemos hecho un masaje del seno carotídeo. ¿Cómo debo entender? ¿Cuál es la anatomía que debo comprender de este acto que es hacer un masaje del seno carotídeo? Ustedes recuerdan de que en la bifurcación del seno de la arteria carótida primitiva, en carótida interna y carótida externa, hay una estructura que se llama el seno carotídeo, donde hay una abundante cantidad de fibras que están saliendo procedentes, son fibras del noveno paracraneal. ¿Cuál es el noveno paracraneal? ¿Cuál? Glosofaringeo, muy bien. Entonces, de estas fibras que son vagales, van a ir hasta la base del bulbo, el corto ventrículo, el núcleo de tracto solitario, van a ser sinapsis por neuronas de segundo orden hasta el núcleo de tracto solitario, que es el origen real del pésimo paracraneal, el vago, ¿no es cierto? Entonces, fibras también parasimpáticas naciendo de este núcleo, van a a muchos lugares, pero lo que interesa ahora es el corazón. Van a ir a la unión AB y al dialnódulo sinusal. ¿Y qué van a causar ahí? Si uno hace un masaje seno-carotídeo, podemos encontrar esto. Vamos a ver, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente que eventualmente puede estar con más o menos 80 por minuto, 70 por minuto. Nosotros le hacemos un masaje seno-carotídeo y podemos desencadenar que el nódulo sinusal pueda dejar de tener su despolarización. Producimos un paro sinusal o una pausa sinusal. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Una respuesta que se conoce como cardiodepresora. También puede pasar de que haya una respuesta vasodepresora, cae la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden tener a veces, cuando hacemos esto, uno está investigando, quiero decirle, darle valor anatómico a todo esto que estamos, darle un valor clínico a todo lo que estoy hablando. ¿Sí? Cuando encontramos esto, el paciente tiene una respuesta cardiodepresora. Si es más de 3 segundos, guarda. Si es más de 5 segundos, mucho peor. Esto será hablado después. Si tiene descenso de la tensión arterial, y esto hablamos de una respuesta mixta. Para esto nos interesa conocer todos estos detalles que estoy mencionando. Bien. Yo sé que he corrido más o menos como si estuviera persiguiéndome el león, pero ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte sobre todo?